Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según sea la hora en que nos están viendo. Quiero darles la bienvenida al día de hoy al estudio de Santiago, la clase número 8 tenemos hoy día. Y es para mí un placer poder darles la bienvenida. Estoy bien emocionado con estas clases, me gusta lo que hago, me gusta enseñar. Y también cuando sé que hay personas que están allá y que también disfrutan de estas clases. Así que es una bendición para mí poder llegar a ustedes. Soy el pastor Juan Carlos de Iglesia Comunitaria de Omaha, aquí en esta ciudad, en Estados Unidos. Bueno, en la clase anterior nosotros nos quedamos donde versículos 19 y 20, que hablaba de que tenemos que ser, bueno, mejor leo los 19 y 20, ¿ok? Del capítulo 1, dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hablamos con calma de todo eso. Versículo 20 dice: Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ciertamente, de que la persona que no es capaz de controlar su carácter no va a poder hacer lo que Dios quiere que haga. Bueno, hoy día vamos a enfocarnos en los versículos 21 hasta el 24. El subtítulo de todos estos versículos es ser hacedores de la palabra. Ese es el subtítulo que tenemos para toda esta temática. Voy a leer otra vez, como digo, los versículos 21 hasta el 24. Dice así: Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Bueno, este es el pasaje que vamos a estar enfocándonos en el día de hoy. Lo primero que tenemos que decir es esto, de que la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro cualquiera. No es un libro cualquiera, no es una novela, no es como una obra de literatura, ni es como un libro de medicina, ni nada de eso. Es un libro muy especial que tiene la capacidad y el poder de cambiar tu vida para bien y para siempre, además. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, lo primero que vemos aquí en los versículos 21, en el 21, es de que Dios nos habla de una preparación que tenemos que tener cuando te acercas a este libro sagrado que es la palabra de Dios. Por eso dije antes, no es como leer cualquier libro. Hay una preparación. Escucha lo que dice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, aquí dice la segunda parte, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, primero tienes que hacer esto y luego vas a recibir la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Te fijas? Esta palabra de Dios no es una palabra, es una palabra que tiene la capacidad y el poder, como dice aquí, que puede salvar vuestras almas. O sea, es algo demasiado importante el contenido de este libro. No estoy hablando ni de las hojas, ni del tamaño de letra, estoy hablando del contenido de este libro sagrado. Entonces, por eso hay una etapa de preparación. Voy a intentar hacer un pequeño esquema sobre este tema, acerca de esta preparación que tenemos que tener cuando nos acercamos a la palabra de Dios. ¿Ok? Primero vamos a prepararnos para recibir. Por supuesto, para recibir esta palabra de Dios, ¿verdad? Para recibir la palabra de Dios. Entonces, nos vamos a preparar de dos maneras. Es lo que nos está diciendo aquí en el libro 21. Ahí te das cuenta que no te estás enfrentando a un libro cualquiera. Hay dos cosas hay dos elementos que te está diciendo el libro de Santiago que tienen que cumplirse y que tienen que darse. Primero, está el elemento de la pureza. Lo que te dice ahí en el versículo 21 del capítulo 1, pureza. Y ese es el primer elemento
te dice en versículo 21, otra vez lo leo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Eso es lo que tiene que ver con la pureza. Tú tienes que venir delante de Dios para que Dios te hable, porque tú quieres que Dios te hable a través de su palabra, ¿cierto? Para que Dios te hable, tú tienes que venir con esto, que es con la pureza que Dios quiere que tengas. Mira, el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 22, te llama a esto cuando llegues a esta palabra. Cuando quieras escuchar de Dios, mira, escucha lo que dice. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ahí está lo que te estoy diciendo. Esta pureza, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Ok? Y lavado los cuerpos con agua pura. Bueno, esto está en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, versículo 22 es cuando te dice, cuando te acercas a Dios, ciertamente cuando llegas a la palabra de Dios, te estás acercando a Dios, ¿verdad? Y ahí te está diciendo cómo lo vas a hacer, con esta pureza que te está diciendo Hebreos, y también te lo dice Santiago. Y lo otro que tienes que tener es humildad. Tú tienes que llegarte a la palabra de Dios con humildad. ¿Ok? Hermano, amigo y amiga, si tú vienes a leer la Biblia con una actitud arrogante, que todo lo sabes, por supuesto que no vas a escuchar la voz de Dios, perdón que te lo diga. Tú tienes que venir con esta actitud de querer aprender y querer escuchar lo que Dios quiere decirte a tu corazón. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 te dice lo siguiente. Aquí está. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ahí está lo que te estoy diciendo. Revestido de humildad. ¿Por qué razón? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué hermosa palabra de Dios. Por eso es que tú llegas delante de Dios, tú quieres que Dios te hable, ¿verdad? Entonces te acercas con pureza de corazón. No vas a venir con un corazón lleno de pecado, lleno de inmundicia y de orgullo. Por supuesto que no es cierto. Esto es lo que Dios te dice, cómo tienes que llegar. Te lo dice Santiago y te lo dice ahora 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Déjame te escribo ese versículo acá. ¿Ok? 1 de Pedro, dije, capítulo 5, versículo 5. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ya te queda claro. Cuando llegas, vuelvo otra vez a Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia, ¿verdad? Y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Ahí está, ¿ves? Con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra implantada no es cualquier cosa, no es cualquier lectura. Ahora, rápidamente quiero hacer un pequeño análisis aquí con respecto a la pureza. Cuando uno lee la palabra pureza en la Biblia, ciertamente el contexto en que se escribió fue muy distinto al nuestro. Entonces yo quiero traer un poquito como qué creo yo que serían cosas que no nos impiden tener un corazón puro en nuestros días como sociedad. Como sociedad. Por ejemplo, ¿qué debemos dejar atrás? ¿Qué debemos? Cuando escribo rápido no se me entiende mucho la letra, discúlpenme. ¿Qué debemos dejar atrás? Las cosas que tenían que dejar atrás las personas en el tiempo de Jesucristo eran muy diferentes a las cosas que nosotros tenemos que dejar hoy día atrás. Por ejemplo, déjeme darle un caso nuestro como sociedad. La pornografía. La pornografía es un gran mal de nuestra sociedad en el día de hoy. Aquí está, pornografía, ¿verdad?
en todo sentido, pero especialmente infantil. La pornografía es un negocio muy lucrativo que hace un daño enorme a las familias, a las conciencias de las personas, que abusa de mucha gente, ahora a veces de niños. Es terrible eso, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? El abuso infantil, el abuso de menores. Abuso infantil o abuso de personas incapacitadas también, ¿verdad? Infantil o incapacitados. El abuso de ellos es un gran mal en nuestra sociedad. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Hemos visto abuso sexual de niños, de niñitas. En este mismo sentido, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se usa mucho. Lamentablemente es muy triste saber lo fuerte que es en este país el tráfico humano. El tráfico humano. El tráfico humano es simplemente el robo de personas, especialmente de jovencitos, de niñitas. En Asia se los roban, los traen para Estados Unidos, y también en Latinoamérica. Traen a niños, traen a niñitas de corta edad y los ponen a trabajar en prostitución en este país. Es terrible. Son males de la humanidad, de la sociedad actual. Y puedo poner una lista muy, muy grande. Vamos a dejarlo ahí en este momento, pero ustedes entienden la idea, ¿verdad? De que obviamente que hay que desechar una lista mucho más grande de cosas para llegar delante de Dios con pureza de corazón. Pero quise hacer el traslado, ¿verdad?, el significado de la palabra pureza a nuestros días. Muy bien, lo que debemos dejar. Ahora, ¿por qué es que debemos dejar todas estas cosas? ¿Por qué? ¿O para qué? Para recibir la palabra implantada, para eso. ¿Para qué? ¿O por qué? Bueno, la respuesta es para recibir la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, cuando usted la recibe con pureza de corazón y con humildad, esa palabra se va a implantar en su corazón. Y ahí va a ser raíz, va a echar raíz, y por lo tanto va a crecer y va a madurar. Por eso que tienen que darse estas dos cosas primero, para que esta palabra entre a tu corazón, penetre, y ahí comienza a crecer, comienza un periodo de crecimiento en tu vida espiritual, en tu vida como hijo y como hija de Dios. Por eso es que, amigo, amiga, esta lectura no es cualquier lectura, ciertamente. ¿Okay? Aquí es Dios mismo hablándote. Fíjate lo que dice el libro de Romanos. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Te fijas? Tú lees la palabra de Dios, empiezan en ti a desarrollarse la fe. Cuando tú lees esto con esta actitud de pureza y de humildad, empieza a crecer en ti esta fe en Dios. Por eso es que es tan importante, y como dice Santiago, esa fe es lo que te va a llevar a la salvación. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? Lo fundamental que es este concepto de entender de que esta palabra es la que está dentro de tu corazón, se queda dentro de ti, y que además te va a traer salvación. Esa es la idea que nos da exactamente. Bueno, aquí dije, déjame poner aquí Romanos 10, 17 para que no se me olvide. Romanos 10, 17, que dice que el oír viene por la palabra, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Ahí está. Y el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, te habla también sobre esta misma idea de la salvación a través de la palabra. Escucha lo que dice, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así: Pablo hablándole a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Escucha, por favor, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta palabra es la que desarrolla en ti la fe, y esa fe es la que te lleva a la salvación en Cristo Jesús. Es demasiado, demasiado importante. Entonces, para recibir la palabra de Dios, y esta palabra de Dios te va a traer fe, te va a traer salvación, ¿verdad? Y dijimos aquí, 2 Timoteo, capítulo 3, dije. Sí, 3, 14 y 15. Versículos 14 y versículo 15. Entonces, amigo, espero que te esté quedando claro la idea de la importancia cuando te enfrentas a este libro sagrado. Espero que esto te esté quedando claro. Bueno, entonces ahora rápidamente vamos a el versículo, los siguientes versículos, que son los que ya, todo esto que vimos aquí en el versículo 21 es la preparación para recibir la palabra de Dios, ¿ok? Para que se implante dentro de tu corazón y que ahí empiece a germinar esa semilla. Bueno, ahora vamos a ir rápidamente a los siguientes versículos, que estos sí son los que nos hablan ahora directamente de que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Ese es el tema central de este pasaje. Entonces, en el versículo 22 es cuando te habla esto. Quiero leerlo otra vez más, por favor, una vez más. Nos dice: pero sed hacedores de la palabra. Ok, lo primero que ves ahí es un imperativo. No es una opción, es una orden. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra de Dios, amigo, amiga, es un espejo en el cual tú te vas a mirar. Y ahí vas a ver qué es lo que tienes que cambiar cuando te miras en ese espejo. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo práctico. A veces yo, especialmente cuando estoy apurado, me estoy afeitando y a veces me doy un pequeño corte que yo no lo siento. Pero en el espejo puedo ver cuando está saliendo un poquito de sangre y rápidamente voy, tomo algo, me limpio, me pongo un algodón, lo que sea. ¿Por qué? Porque lo que veo en el espejo que tengo que cambiar, yo tengo que actuar para cambiar eso, ¿cierto? Asimismo es la palabra de Dios. Cuando tú llegas a la palabra de Dios y la estás leyendo y Dios te habla, entonces tiene que haber un efecto en ti. Tiene que haber un cambio en ti. Algo tiene que demostrarse de que esta palabra está haciendo efecto en tu vida personal, en tu vida diaria. Está diciendo Santiago, si esa palabra no produce ningún cambio, te engañas a ti mismo, te engañas a ti misma, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando de ser hacedores. Hacedores. Ahora, hay dos condiciones que deben darse para que seas un hacedor de la palabra de Dios. Una hacedora. Primero, número 1, tienes que tener el deseo que Dios te hable. ¿Ok? Deseo de escuchar a Dios. ¿Dónde? A través de su palabra, ¿cierto? Quizás para algunas personas esto sea extraño, sea algo que no están acostumbrados. Amigo, amiga, si ese es tu caso, yo te invito a que tú te consigues una Biblia si es que no tienes, y en ti tiene que estar ese deseo. Si tú deseas que Dios te hable, yo te aseguro que tú vas a escuchar la voz de Dios leyendo este libro sagrado que es la Biblia. Lo primero es que tengas ese deseo de que Dios te hable y Dios te va a hablar. ¿Ok? Lo segundo es tener la voluntad, la fuerza de voluntad para cambiar lo que debes cambiar.
Ahora, esto quizás sea la parte más difícil, seguramente, para todos nosotros, o para casi todos nosotros. Lo que nos cuesta es cambiar. A casi nadie le gusta de por sí cambiar algo. Pero para eso tú tienes que tener la voluntad, estar dispuesta a cambiar lo que tienes que cambiar. Dice Santiago, porque si no haces eso, eres como el que se miró en el espejo, como que si yo me hubiera cortado, veo la sangre y no hago nada y sigo como que no pasó nada. ¿Cierto? Tú tiene que haber cambios de actitud, cambio en tu conducta. Si no, ¿para qué otro propósito puede servir esa palabra hermosa? ¿Cómo te va a llevar a la salvación si tú lees lo que debes hacer y no tienes la más mínima intención de hacerlo? Escucha lo que dice el libro de Romanos. Otra vez vuelvo a Romanos, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13, aquí está. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No son los oidores. Sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Te fijas? No son solamente los que escuchan. Hermano, hermana, amigo, amiga. Cualquier persona puede leer la Biblia. ¿Ok? Todo el mundo puede leerla. Pero no todo el mundo va a escuchar la voz de Dios cuando la lee. Esa es la gran diferencia. Entonces, esta dice Romanos, dije, capítulo 2, versículo 13. Deja ver si es ese. Este Romanos 12, 13 es el que te habla de ser hacedores. Que son los hacedores, son los que van a escuchar la voz de Dios y los que por tanto van a cambiar su actitud y son los que van a hacer lo que Dios quiere que haga. Si no, pierde su sentido la palabra de Dios porque se transformaría en un libro como cualquier otro. Bueno, es hermoso lo que estamos estudiando. Es bello lo que estamos estudiando y Dios está hablando a nuestro corazón con todo esto. Yo espero de que, aparte de que disfrutes los estudios, que el Espíritu Santo de Dios esté haciendo la obra dentro de ti. ¿Para qué? Para que te quieras acercar más y más a Dios. Para que te acerques más y quieras ser más y más como Jesucristo. Esa es mi meta. Esa es la razón por la cual yo hago esto con cariño, con alegría. Me gusta hacerlo, disfruto hacerlo. No siempre es fácil porque por esto de la pandemia estoy grabando solo. Entonces a veces cometo muchos errores, tengo que comenzar de nuevo, hacer de nuevo cosas, pero no importa. Lo que me interesa es que ojalá, por lo menos a una persona, a más de alguien, le llegue este estudio y que le traiga bendición. Si a usted le gusta, si se siente bien, por favor, si tú crees que esto puede servirle para alguien más, compártelo. Cuéntale a alguien de estos estudios y compártelo, mándale el enlace, el link e invítale, porque creo que Dios puede bendecir a más personas. Bueno, la próxima clase va a estar pero muy interesante porque vamos a hablar del siguiente versículo, todo el resto de este pasaje que te va a hablar acerca de la perfecta ley. La perfecta ley. Vamos a investigar, vamos a saber cuál es esa perfecta ley, de qué ley está hablando. ¿Ok? Entonces, próxima clase, la clase número 9, vamos a enfocarnos en esto de la ley, la perfecta ley, la ley de la libertad. Dios quiere que permanezcamos en la ley aquí te estoy dando un pequeño adelanto, ¿ok? Dios quiere que permanezcamos en la ley de la libertad. ¿Qué significa eso? Que hay otra ley que no es de la libertad. Vamos a descubrir esto en la siguiente clase. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Por favor, cuídense en este tiempo difícil de pandemia. Es el momento histórico que estamos viviendo, así que tenemos que mencionarlo. Muchas bendiciones para todos y si Dios quiere nos vemos en la siguiente clase. Gracias.